Acuosas y gélidas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión pues que inaugura nuestros trabajos del año del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Nuestro ponente de esta tarde es el abogado Arturo Saldívar, doctor en Derecho por egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, donde ha enseñado, así como en la Escuela Libre de Derecho, Derecho Constitucional y otras materias similares. Como todos ustedes saben, el doctor Arturo Saldívar es actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pues nos enorgullece todavía más. Arturo, muchas gracias por acompañarnos una vez más y estar con nosotros de nuevo en este seminario universitario de la cuestión social. El tema que convinimos es un tema, puede parecer muy general, es justicia y democracia. Y en buena parte fue por eso que le corrimos una invitación a nuestro amigo José Woldenberg para que nos ayudara a iniciar la discusión posterior a la presentación del ministro con un comentario a este respecto. Pepe, muchas gracias por haber aceptado y acompañarnos en esta noche. Pues, ministro, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer mucho a Mario Luis Fuentes, a Rolando Cordera, su amable invitación para estar con ustedes esta tarde, noche lluviosa. Agradezco mucho a José Woldenberg su amabilidad también para participar como comentarista de esta charla, aunque realmente creo que no tengo el nivel como para que Pepe comente algo que yo exprese. Realmente es un honor inmerecido que agradezco muchísimo. Esta invitación surge a raíz de un artículo que publiqué en la revista Nexos en el mes de septiembre del año pasado, que trataba de explicar cuál ha sido el papel de la Suprema Corte y sus aportaciones a la democracia mexicana a partir fundamentalmente de la reforma constitucional que entró en vigor en 1995 y que reestructuró la Suprema Corte de Justicia y la dotó de nuevas herramientas de control constitucional. Derivado de ese artículo, Mario Luis Fuentes amablemente me invitó a su programa de Canal 11 de México Social y tuvimos una charla muy grata, y él, muy generoso, pues dijo: oye, pues sería interesante que pudiéramos dialogar sobre estos temas en el seminario de la cuestión social, cosa que a mí me agradó muchísimo, puesto que siempre es un honor estar aquí. Es, hasta donde recuerdo, la tercera ocasión en que me hacen el favor de invitarme, y les agradezco a todos ustedes su presencia, porque es uno de los auditorios pues más selectos y de mayor nivel que uno puede encontrar en este país para poder discutir temas como este. Trataré de compartir con ustedes de manera muy genérica algunos rasgos de lo que ha sido el trabajo de la Corte en este tiempo, y de cuál es la importancia que tiene precisamente la Corte frente a los retos del futuro ya muy próximo y del presente que tenemos ya en este momento, pues, con un proceso electoral muy polarizado, donde hay pues lamentablemente pues enfrentamientos fuertes, no solo los actores políticos, sino también en términos sociales. Y me detendré para explicar con un mayor detalle una decisión que no habíamos tomado todavía cuando escribí este artículo y cuando platiqué con Mario Luis, relacionado al tema del amparo que se otorgó por omisión legislativa para que se regule la publicidad oficial. Me parece que este precedente por sí mismo
pues ameritaría que pudiéramos tener una plática larga. Si ustedes recuerdan, y los que son muy jóvenes seguramente habrán leído, antes de la reforma de 1994, que entró en vigor en 95, el papel que había tenido la Suprema Corte durante el régimen priista o el sistema político mexicano tradicional, en el que la mayoría de nosotros nacimos y vivimos gran parte de nuestra existencia, el papel que tuvo la Suprema Corte en aquella época fue un papel tangencial desde el punto de vista político. La Corte no tenía una fuerza realmente en la toma o en la construcción de decisiones políticas en un sentido técnico. Había un sistema político autoritario donde todos los conflictos político-constitucionales se resolvían en sede política y de manera vertical, a través del presidente de la República o en su caso los gobernadores. Y en materia de protección de derechos fundamentales, la Corte había jugado, y el Poder Judicial en general, un papel también muy tangencial. Se decía en aquella época, por ejemplo, que los derechos políticos no eran derechos fundamentales, se les llamaba entonces garantías individuales, salud, y no procedía el juicio de amparo ni había medio de control jurisdiccional, con lo cual se alejaba por completo la Corte de inmiscuirse en materia electoral. La materia penal, que es sin duda un instrumento de control político y social muy importante, la Corte fue un órgano que avaló el uso arbitrario y autoritario de la acción penal. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de aquella época sostuvo jurisprudencias en las cuales, por ejemplo, no era posible impugnar las decisiones del Ministerio Público de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Pero lo que es peor, una serie de jurisprudencias venían prácticamente a convalidar la tortura como método de investigación y de condena. La Corte decía en aquellos tiempos que si alguien alegaba que había sido torturado, cuando todos sabíamos que había sido torturado, tenía que acreditarlo. Bueno, esta prueba es prácticamente imposible. Si alguien rendió una declaración incomunicado con los policías judiciales y después se retractaba, decía la Corte, tienes que demostrar por qué te estás retractando. Obviamente, esta primera declaración que daban las personas incomunicadas, sin ningún derecho a nada, con esa sola prueba, eran condenados. Y hay todavía miles de mexicanos en este momento en las cárceles mexicanas que fueron condenados por una sola confesión que muy presumiblemente fue arrancada bajo tortura. Entonces, veamos cómo, por un lado, la Corte no tenía una función muy trascendente desde el punto de vista político, se hacía a un lado en lo electoral y coadyuvaba a que el ejercicio de la acción penal, que no es nada más el perseguir, el castigar, quizás tiene a veces más fuerza el perdonar o el no perseguir, eso no era justiciable, no había manera que se pudiera controlar esta actividad. Y en lo único que la Corte desarrolló una actividad muy intensa que a mí me parece que tampoco era adecuada, y yo he estado votando reiteradamente en contra de esto, y creo que ya cambiamos este paradigma en la Corte, lo que no les ha gustado mucho a los fiscalistas, es que la Corte venía realizando un control de los impuestos muy detallado, a partir de la garantía llamada entonces individual de equidad y tributaria, de proporcionalidad y equidad de los impuestos. La Corte analizaba si la tasa tenía que ser del 35% o del 35.1%, o si se tenía que deducir esto o aquello. Ningún tribunal constitucional en el mundo realiza un análisis de este tipo. ¿Qué justificaba este trabajo de la Corte? Justificaba que no había alternancia, y al no haber alternancia tenía que haber una válvula de escape vía jurisdiccional en la Corte para que la Corte corrigiera los excesos impositivos, pero como el amparo tiene solamente efectos particulares, sobre todo en aquella época,
¿Qué resultaba? Esto beneficiaba a ciertos grupos privilegiados, a las élites empresariales del país. Esto no beneficiaba al ciudadano de la calle porque no tenía ni la cultura ni los recursos para acudir con un abogado especialista en derecho fiscal. Hoy yo estoy convencido que muchos de estos aspectos se deben arreglar en las urnas y no en un tribunal. Si hay una política tributaria que no convence, los ciudadanos tenemos la herramienta del voto para decidir por quien tenga una política tributaria distinta, pero me parece que los jueces no podemos sustituirnos en las políticas tributarias, en las decisiones que se toman en sede técnica, salvo que el impuesto sea ruinoso, sea un órgano, un parlamento, un congreso que sea incompetente o alguna causa extrema. En lo demás me parece que tiene que haber una deferencia al legislador democrático en estos temas. Esta situación cambia radicalmente a partir de 1995. La Corte, que les recuerdo a ustedes que tenía 21 ministros numerarios y hasta 5 ministros supernumerarios y actuaba en 4 salas ordinarias más una sala auxiliar, más el pleno que era de 21 ministros, se reduce a 11 ministros que trabajamos en 2 salas y en pleno. Y a partir de 95, la Corte empieza a jugar un rol distinto. Lo primero que tuvo que hacer la Suprema Corte de aquella época fue ir generando una percepción de independencia y autonomía. Yo recuerdo que durante muchos años, por lo menos los 10 primeros años de la Corte, casi los discursos sobre la Corte era insistir en su independencia y autonomía. Y esto está bien, pero esto era reiteradamente dicho porque veníamos de una tradición donde la Corte no era independiente ni autónoma. Entonces había que festinar la independencia y la autonomía, pero en sentido estricto, la autonomía de un tribunal es un presupuesto básico. No es algo que se deba festinar, es algo que debemos partir hoy, que es un presupuesto, y a partir de ahí juzgar qué hace el tribunal. No basta que un tribunal sea independiente y autónomo, es un presupuesto básico, pero no es suficiente. Y estos primeros 10 años, la Corte logró algunas cosas importantes. La primera quizás fue incidir en un cambio cultural. Por primera vez en México la política se volvía justiciable, la política se volvía derecho, la política se volvía proceso, los conflictos políticos constitucionales ya no se arreglaban en sede política vertical, sino se acudía a un tribunal, a la Suprema Corte, quien decidía quién se ajustaba a la Constitución. Y esto generó un cambio de paradigma del tipo de Constitución mexicana. Hasta 95, la Constitución mexicana había sido en gran medida una Constitución nominal, no tenía un sentido normativo, era más una carta política que una norma jurídica que vinculaba tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Era, reitero, un documento más político que jurídico. Esto también fue cambiando, se le fue dando este elemento normativo a la Constitución. Y esto implicó cambios en la forma de hacer la política. Los actores políticos, a partir de entonces, tienen que tomar en cuenta que los asuntos pueden llegar a la Corte y que ahí cualquier norma, acto o política pública eventualmente puede tener un descalabro. Entonces, esta manera de empezar a entender la democracia, que puede ser justiciable y que puede ser parte de un tribunal constitucional, empieza a generar también cambios en los actores políticos y eventualmente también en la ciudadanía hacia una incipiente cultura de constitucionalidad que obviamente nos falta todavía muchísimo. Los primeros años de esta nueva Corte, la Suprema Corte se dedicó sobre todo a resolver conflictos entre órganos de poder. Recordarán ustedes que antes de 95, el Poder Judicial Federal y la Corte en particular, teníamos el juicio de amparo como un instrumento ante la violación de derechos fundamentales. Existían ya las controversias constitucionales, pero muy acotadas,
y no había acciones de inconstitucionalidad. Entonces surgen las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, y parece que en ese momento alguien le hizo creer a los ministros que lo que hacían los tribunales constitucionales en el mundo era precisamente resolver conflictos competenciales entre órganos de poder. Y los ministros de alguna forma se dedicaron casi todo el tiempo a hacer esto y delegaron todos los juicios de amparo a los tribunales colegiados. ¿Esto qué significa en términos no jurídicos? Que delegaron todos los temas de derechos humanos a los tribunales colegiados. La Corte no veía temas de derechos humanos prácticamente. Y claro, en esta primera época fue muy importante, primero, consolidar la independencia y autonomía de la Corte. Fue también muy relevante empezar a diseñar aquellas normas que iban dividiendo los poderes, tanto a nivel horizontal como vertical, los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes órdenes normativos, porque antes, pues eso no, realmente nunca llegaba a la Corte. Entonces, esta labor es importante. ¿Qué le toca a la Federación? ¿Qué le toca a cada uno de los poderes de la Federación? ¿Qué le toca a los estados, los municipios, etcétera? Y recientemente, ¿qué le toca a los órganos constitucionales autónomos? Y a este trabajo se dedicó la Corte prácticamente los 10 primeros años. Yo, antes de llegar a la Corte públicamente, incluso por escrito, critiqué esta situación y dije que la Corte tenía que dedicarse ahora a tomarse los derechos humanos en serio y que tenía que dedicarse de manera más importante al tema de derechos. Y hoy les puedo decir que prácticamente el 95% de lo que hace la Suprema Corte son temas de derechos humanos, como sucede en casi todos los tribunales constitucionales del mundo. Esta idea que tenían los ministros de inicios de la novena época de 95 y los años siguientes, de que los tribunales constitucionales se dedicaban sobre todo a cuestiones de conflictos entre poderes, no era correcta, era una idea equivocada. Paralelamente también desde entonces, y esto es una labor que se ha venido haciendo con intensidad, la Suprema Corte ha coadyuvado a tratarle de dar sentido y contenido a las diferentes reformas electorales. Hemos tenido una gran cantidad de reformas político-electorales, algunas poco afortunadas, y a la Corte le toca, vía acciones de inconstitucionalidad, pues de resolver la conformidad de esas leyes con la Constitución. Esto es la manera como la Corte coadyuva en los procesos electorales, porque como ustedes saben, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, salvo por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero como el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, no es en sentido estricto un tribunal constitucional, aunque sí es un tribunal de constitucionalidad, no les dable, el constituyente decidió no otorgarle el control abstracto de la constitucionalidad de normas generales. Y esto tiene que ser así. En un país solo puede haber un órgano que resuelva el control abstracto de la constitucionalidad de las leyes. No puede ser distintos órganos porque se puede generar cuestiones contradictorias y caóticas en un orden jurídico y en un Estado, obviamente. Pero el tema al que la Corte le ha venido dedicando en los últimos años mayor tiempo, mayor intensidad, y donde creo que se han logrado mayores avances, es precisamente en la protección, la defensa y el desarrollo de los derechos humanos. Y esto me parece que tiene mucho que ver con democracia, porque la democracia no se agota en lo electoral. Lo electoral, digamos, es un paso indispensable, pero una vez que son electos o designados los diferentes titulares de los órganos del Estado, tienen la obligación de realizar todas sus actividades respetando la Constitución y respetando sobre todo los derechos humanos. Y no solo respetándolos, sino también garantizándolos y promoviendo la protección y el desarrollo de estos derechos. Voy a compartir con ustedes de manera temática algunos rubros sobre los cuales nos hemos pronunciado, para después ya poder dedicar unos minutos al asunto de omisión legislativa
y que escuchemos a Pepe Woldenberg. Un primer sector muy importante y relevante donde la Corte ha cambiado paradigmas es el tema de todo lo que tiene que ver con el proceso penal. Hasta hace algunos años, en México no teníamos todavía integrado en nuestro vocabulario y en nuestra jurisprudencia el término de debido proceso. Y la Corte, al establecer e incorporar el debido proceso como aquel derecho humano que exige que el Estado, para castigar a alguien penalmente, tenga que respetar todas las fases y dar todas las garantías de defensa a la persona que está procesando, es fundamental en un Estado civilizado. La Corte logra dar este gran paso en un asunto muy controvertido, quizás el más controvertido que nos ha tocado fallar, que es el caso de Florence Cassé. Fue muy complicado que la opinión pública entendiera qué es lo que estaba haciendo la Corte en un caso que mediáticamente pues había tenido una finalidad muy clara, y creo que todo el escándalo que generó este asunto nos dio la razón de que efectivamente había una manipulación absoluta de la opinión pública en relación con este caso. Pero a partir de ahí, hoy ustedes ya escuchan el tema de debido proceso todos los días. Las autoridades expresan que cuidarán el debido proceso, tratan de hacerlo, no es que siempre lo logren, pero saben que si no puede haber consecuencias. También se desarrolló el principio de presunción de inocencia en sus distintas vertientes, el derecho de defensa, la protección consular, el que si se detiene una persona se tiene que poner de inmediato con el Ministerio Público, y muy importante el tema de la tortura. Hasta hace muy poco, cuando una persona alegaba tortura en un proceso, ¿qué sucedía? El juez le daba vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigara si existía el delito de tortura. Y esto tiene dos problemas. Uno, que el estándar probatorio de un delito es muy alto. Para que una persona sea condenada por un delito y por el delito de tortura, se requieren pruebas con estándar alto. Y en segundo lugar, muchas veces esas investigaciones no llegaban absolutamente a nada, y entonces la persona que era torturada no obtenía ningún beneficio con esa supuesta investigación. Lo que ha hecho la Corte ahora es que ha dividido claramente entre la tortura como delito y la tortura como violación a derechos humanos. Es decir, cuando alguien alega que ha sido torturado, se le da vista al Ministerio Público para que siga su averiguación y eventualmente con un estándar muy alto, si hay un culpable, se le condene por el delito de tortura, pero también como violación de derechos humanos se repone el procedimiento para que a la persona que alega que fue torturada se le hagan una serie de pruebas muy sencillas, como el protocolo de Estambul y algunas otras, a partir de las cuales se puede tener indicios de que esa persona fue torturada. El estándar de prueba es más bajo y no tenemos que tener necesariamente un responsable de la tortura, eso es irrelevante. Lo que nos interesa averiguar es si esa persona fue o no sujeta de tortura. Y esto eventualmente va a hacer que la práctica de tortura se vaya desactivando, porque los incentivos para torturar obviamente disminuyen cuando se sabe que todas las pruebas derivadas de la tortura van a quedar sin efecto, no van a tener ninguna validez en el proceso. Segundo aspecto que tiene que ver con el derecho familiar. El derecho familiar es quizás uno de los derechos que le tocan más a la gente, que a la gente le pegan más y que es de mayor drama, junto con el penal, pero el penal aún tiene un sector, no diría más limitado, pero menos amplio que el derecho familiar, que ese a todos nos toca inevitablemente. Y aquí hemos desarrollado unas doctrinas elaboradas que versan todas alrededor del interés superior del niño. Y por ejemplo, para ponerles 2, 3 ejemplos rápidos. Primero, hemos dicho, en casos de
custodio, patria potestad, se tiene que escuchar al niño para saber la opinión del niño. Eso está muy bien. Pero no basta eso. Segundo, ¿cómo se debe recabar la opinión del niño? No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 3, que uno de 10. Hasta hace poco lo que hacían los jueces es que prácticamente querían interrogar al niño como si fuera un adulto. Pues entonces esto no servía absolutamente de nada. Hay a veces que el testimonio del niño, más que testimonio, la opinión del niño, se logra a través de juegos. Por ejemplo, hay terapia de juegos, de dibujos, donde un niño que, por ejemplo, es abusado sexualmente, a partir de una técnica específica, haciendo dibujos, es relativamente fácil determinar que ese niño sufre abuso, simplemente por lo que está dibujando. O se pone a hacer algún juego con él y tal como va poniendo los muñequitos o cualquier otra cosa, los psicólogos pueden advertir este abuso. Pero hay un tercer paso que, bueno, ninguno de estos se había hecho en México. El tercero, que es todavía más sofisticado: ¿cómo se valora la opinión o el sentimiento del niño? Escuchemos al niño, cómo lo escuchamos y cómo valoramos lo que el niño hizo. Entonces, no basta que tengamos a alguien que haga el examen o el interrogatorio o el juego, sino requerimos especialistas para interpretar lo que los niños manifiestan en las diferentes técnicas y terapias a las cuales se someten para poder tener la verdad. Esto creo que ha venido a generar cambios importantes en la cuestión de los niños. Tenemos precedente importante para tratar de abatir esta práctica del bullying o acoso escolar, en el cual se condenó a una escuela precisamente por no tomar las medidas necesarias en materia de bullying. Y en igualdad de género, igualdad del hombre y la mujer, es un tema que también nos ha importado muchísimo y se ha avanzado. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el asunto en donde establecimos que es inconstitucional prever que tiene que ir primero el nombre, el apellido del papá y después el de la mamá. Y hay quien ha dicho, pues esto es una frivolidad, ¿por qué la Corte se está dedicando a estas tonterías? Pues nos dedicamos porque nos llegan los asuntos, nosotros no hacemos los asuntos. Pero ¿por qué esto es importante? Porque el poner los apellidos, necesariamente siempre el apellido del padre, genera un estereotipo de superioridad del hombre frente a la mujer. Entonces lo que se busca es romper ese estereotipo y que sean las parejas las que decidan cómo quieren que vayan los apellidos de sus hijos. Tenemos un precedente extraordinariamente relevante que tiene que ver con lo que se llama la doble jornada. En México, en muchos países de nuestra región, es muy común que la mujer profesionista o la mujer que trabaja, aparte llega a su casa y haga todo lo que hacían las mujeres antes de que salieran al mercado laboral. Y entonces hemos decidido que cuando esto sucede, hay una doble jornada y que las mujeres requieren una pensión alimenticia adicional en caso de divorcio o de separación, porque si cualquier mujer, sea profesionista o no, que sale, trabaja, se esfuerza todo el día, igual que el hombre, llega a las 8 de la noche a su casa y le toca arreglar la casa, hacer de cenar y hacer desayunar el día siguiente y dejar la comida lista. Todas esas cuestiones que las mujeres que están aquí presentes saben perfectamente, eso no tenía ningún reconocimiento en términos económicos. Y la Corte dijo, esto no puede ser así en caso de una separación. Y la situación que se dio en el caso era muy dramática, porque era una mujer que se divorcian después de muchos años de casado y ella tenía un cáncer avanzado. Y entonces dijo el esposo que estaban divorciando, yo no tengo ninguna responsabilidad en pagar nada, porque ella trabajó y tiene su pensión. Y entonces dijimos, no, ella trabajó, pero también tiene una doble jornada. Consecuentemente, es necesario que se aporte algo en esta situación que además era extraordinariamente injusta. En el libre desarrollo de la personalidad, pues ustedes saben que hemos establecido el criterio, al menos la primera sala, de que la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana es inconstitucional, y también derivado de este principio hemos dicho que las causales de divorcio son inconstitucionales. El Estado no puede obligar a alguien que permanezca casado. Si alguien no quiere casarse,
no estar casado se puede divorciar. Esto no implica que no tenga que cumplir con todas sus obligaciones alimentarias con su cónyuge, si es que es el caso de que esté en el supuesto, y obviamente con los hijos que hubiera. Y en libertad de expresión hemos hecho también ya una doctrina muy robusta en que hemos distinguido, por ejemplo, los distintos supuestos de personas que tienen que resistir la crítica. Y hemos dicho que los servidores públicos y las personas con proyección pública tenemos una resistencia mucho menor a nuestra vida privada. El ámbito de privacidad o de privacía que podemos oponer a los terceros es mucho menor que otros de cualquier ciudadano que no tiene salud, una función pública o que no tiene una relevancia pública. No son nada más los servidores públicos, sino tenemos en muchas ocasiones gente que se dedica a ciertas actividades artísticas, por ejemplo, o gente que no tiene actividades artísticas, pero que les gusta aparecer un día sí y otro también en las revistas de sociales. Y entonces ellos mismos toman una notoriedad social y ellos mismos ponen parte de su vida privada al descubierto. Entonces después no pueden ellos exigir que esa vida privada que ellos han puesto digamos, a consideración de la población, de la gente que lee las revistas estas del Corazón o de Sociales o como se llamen, después no te puedes meter con mi vida privada. Tienes una resistencia mucho menor, pero derivado a que la notoriedad que se busca, pues ellos mismos estuvieron en ello. Y es precisamente este derecho a la libertad de expresión el que dio lugar a que pudiéramos haber entrado a conocer el tema de omisión legislativa por falta de regulación de publicidad oficial. Perdón. Este caso hemos dicho, y se ha dicho mucho, que es histórico. Y sí lo es por varias razones. En primer lugar, porque es la primera ocasión en que un juicio de amparo procede por omisión legislativa absoluta. En el Pleno teníamos algunos precedentes en controversias constitucionales, municipales, de omisiones legislativas parciales, pero no había, y ya no digamos en amparo, ningún precedente de omisión legislativa absoluta. Y el poder lograr meternos a esto no fue sencillo, porque implicó, por un lado, modificar o releer un principio esencial del juicio de amparo, que es la relatividad de las sentencias de amparo. Es decir, en el amparo hay un principio más que centenario, merced al cual las sentencias de amparo solo protegen a aquellas personas que obtuvieron la sentencia favorable. Y obviamente una omisión legislativa, si se ordena legislar a un poder legislativo, esta ley implicaría beneficiar a un número indeterminado de personas. Entonces, esto fue realmente revolucionario, digamos, en lo que implica el juicio de amparo. Y también dentro de esta primera vertiente procesal del amparo, es importante porque se siguió desarrollando la figura que es nueva en el amparo del interés legítimo. Porque una cosa es que el amparo pueda proceder contra omisiones legislativas, ya logramos saltar la barrera, digamos, sí procede, pero ¿por qué artículo 19 puede venir a promover este amparo? ¿En qué le afecta o por qué puede tener interés para venir? Y lo que hicimos en la sentencia fue una construcción, merced a la cual se dice que artículo 19 tiene un objeto social, y este objeto social que tiene artículo 19 lo viene desarrollando, y es público que lo viene desarrollando de diferentes maneras y que forma parte de una organización internacional. Artículo 19, capítulo México, se dedica en su objeto social a entablar acciones de diverso tipo en beneficio de la libertad de expresión. Y aquí es donde este tema se conecta con el segundo punto por el cual esta sentencia es histórica, porque por primera vez hay una sentencia de la Suprema Corte, de un tribunal mexicano, que ordena al Estado mexicano
que legisle, pero no solamente que legisle, sino que legisle un tema extraordinariamente sensible, que es el de la publicidad oficial. ¿Y de qué manera se afecta la libertad de expresión o por qué tiene interés legítimo? Artículo 19. Lo que se dice en la sentencia es que al no emitirse la ley que reglamente el artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial, este vacío legislativo permite una zona gris de absoluta discrecionalidad de los diferentes servidores públicos y gobiernos. Y esta discrecionalidad provoca indirectamente una afectación a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque genera efectos inhibidores y efectos silenciadores, porque se presta a que se premie a ciertos medios que tienen una línea editorial favorable a ciertos gobiernos y que se castigue, o por lo menos se amenace con castigar a otros que no tienen esta idea o esta misma línea editorial favorable a ciertos gobiernos. Entonces, noten ustedes cómo vemos primero la omisión legislativa y aquí decimos, bueno, aunque sea algo tan abstracto, sí podemos entrarle. Y tu artículo 19 sí tiene ese interés legítimo, a pesar de que la afectación a la libertad de expresión no es directa, es indirecta. Y al hacer esto, artículo 19 y la sentencia de la Corte protegen, de hecho, pues a toda la ciudadanía al obligar al Poder Legislativo a que emita esta legislación. Parece que es extraordinariamente relevante el tema porque lo hemos visto con frecuencia y lo vemos sobre todo en procesos electorales, como la falta de reglas claras genera esta discrecionalidad en la cual no sabemos cómo se gastó y en qué se gastó o de qué manera o a partir de qué criterios se da determinada aportaciones del presupuesto a algunos medios y a otros no. Y esto genera obviamente suspicacias al menos de que pudiera estarse dando un uso electoral o un uso inadecuado a este presupuesto en materia de publicidad oficial. Por eso esta sentencia me parece que es una de las resoluciones más relevantes en la historia de la Suprema Corte, no solo por lo novedoso de ella, sino por la trascendencia que tiene el tema que se está tratando, que es extraordinariamente sensible. Por ejemplo, no deja de ser peculiar que esta resolución tan trascendente en algunos medios, para algunos medios nunca existió. Así como en algunos medios fue primera plana, en otros medios nunca se emitió la sentencia. Entonces son situaciones peculiares. Y creo que además de esto, esta sentencia nos permite tomar un poco de optimismo de que es factible a través del derecho generar ejemplos de avances y de respeto a la Constitución y a los derechos de las personas. Creo que en esta crisis institucional y social que estamos viviendo, ejemplos como este pueden impactar, así sea en manera mínima, la confianza social, sobre todo si logramos que puedan ser replicados en otras instancias o en la misma Suprema Corte. Todo esto que les he dicho de manera muy sintética, aunque a ustedes no les haya parecido sintética, créanme que sí lo fue, me lleva a reflexionar con ustedes sobre lo importante que es la Suprema Corte en el futuro inmediato. Creo que estamos viviendo un proceso electoral extraordinariamente complicado, donde es deseable y además urgente y exigible que tanto el INE como el Tribunal Electoral y todos los actores políticos hagan la parte que les corresponde, pero creo que la Corte tiene dos responsabilidades, aunque no nos toca lo electoral en este momento. Primero,
Me parece que en estos meses debemos seguir dando certeza, confianza y fortalecer nuestra legitimidad. Y una vez pasado el proceso electoral, cualquiera que sea el resultado, creo que la Corte va a ser muy importante o debería de ser muy importante para mandar un mensaje de estabilidad y de confianza interna y externamente. Que cualquiera que sea el resultado, que cualquiera que sea el conflicto postelectoral, se sepa que hay un tribunal constitucional donde se pueden dirimir controversias de manera pacífica. Pero también creo que la Corte es importante que reitere todos los días que no puede ser solamente un órgano o un poder que genere estabilidad, que sí lo hemos generado. Creo que debemos seguir siendo también un motor de cambio social. Todos estos derechos que hemos visto ahora han generado cambio social. A lo mejor no todavía como quisiéramos, porque falta que muchas de las cosas que hacemos sean aterrizadas en otros tribunales, en otros órganos de gobierno, en procuradurías, en fin, en muchas otras entidades. Pero se va por lo menos ampliando el marco de derechos de la gente, y esto es extraordinariamente relevante. Se decía en los 70s, lo han recordado muchos de ustedes, que el derecho era un obstáculo al cambio social. Yo creo que el derecho hoy debe ser un instrumento de cambio social. Me parece que el papel de nosotros en la Corte es generar confianza, generar estabilidad, generar certeza a los mercados, a las inversiones, pero también generar esperanza de cambio social en la gente. Somos un país que lamentablemente estamos perdiendo la esperanza. Creo que debemos retomar bríos y debemos tratar de ser optimistas y retomar un poco la esperanza. Y creo que todos los servidores públicos, y particularmente la Corte, tiene un compromiso, y este compromiso nos obliga, y lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a volver a decir, a ser extraordinariamente autocríticos. Me parece que nos hace falta ser una Corte más austera, más transparente, más cercana a la gente, con mayor sensibilidad social y con mayor sensibilidad humana. El país está pasando un momento muy delicado y creo que todos seremos responsables de salir adelante o de quedarnos en una situación extraordinariamente complicada, y de ninguna manera rehuyo el compromiso y la responsabilidad que en esto tiene y tendrá la Suprema Corte. Gracias por su atención. Gracias a usted, ministro Saldívar. Vamos a escuchar ahora los comentarios de José Woldenberg. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a Rolando y a Mario Luis Fuentes la invitación para estar el día con todos ustedes, y es para mí un privilegio poder comentar o subrayar algunos de los temas que ha puesto sobre la mesa el ministro Saldívar. Quiero decirles que no sé por qué me invitaron a mí, porque la verdad no es mi materia de trabajo, pero algo intentaré decir, porque realmente al leer el artículo del ministro Saldívar que está en la revista Nexos y que es, digamos, la base fundamental de su exposición, más algunos añadidos que ahora ha puesto el ministro, realmente tengo que decir que en lo fundamental, lo único que puedo decir es que yo he aprendido del texto y he aprendido de la exposición, pero voy a agarrar 6 asuntos para tratar de glosar. Primero, ¿por qué la Corte hoy es tan importante y a lo largo de muchísimas décadas jugó sobre todo en materia política un papel marginal? Esto lo decía el maestro Carpizo en aquel libro sobre el presidencialismo, eso lo dijo en su momento don Pablo González Casanova en su texto sobre la democracia en México, pero eso lo sabíamos además todos. Y hoy la Corte tiene un papel central en la vida política mexicana.
Y yo creo que además de la reforma del año 94-95, lo que cambió y cambió de manera radical es el contexto en el que trabaja la Corte. Es decir, México pasó, y ustedes lo saben, de un sistema de partido hegemónico, como lo llamó Sartori, y de una presidencia casi omnipotente, de un presidencialismo exacerbado que, como decía otra vez el maestro Carpizo, el titular del Ejecutivo ejercía facultades constitucionales, pero sobre todo metaconstitucionales, a pues un régimen en el cual el poder ejecutivo está acotado por otros poderes constitucionales, un presidente que tiene que convivir con gobernadores de diferentes partidos, un presidente cuyo partido no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, y todos estos son nuevas realidades. Y cuando estalla un conflicto entre un ayuntamiento y un gobernador, entre un gobernador y alguna secretaría de Estado, entre la Cámara de Diputados o el presidente de la República, como nos tocó presenciar durante el sexenio del presidente Fox, ahí estaba la Corte, para que a través de controversias constitucionales pudiera resolver esos diferendos. En los años 80, en los años 70 del siglo pasado, a nadie se le hubiera ocurrido siquiera pensar que en el caso de esos conflictos había que voltear a ver al Poder Judicial. Entre otras cosas porque el propio Poder Judicial tenía un cierto cuidado para no entrar en esa materia. Entonces creo yo que la centralidad que hoy tiene la Corte y que la va a seguir incrementando tiene que ver pues con la nueva espacio en el cual se reproduce la política mexicana. Y como creo que eso llegó para quedarse, entonces la centralidad de la Corte muy probablemente seguirá, digamos, incrementándose. Primera anotación. Segunda, el ministro ha puesto sobre la mesa, y sobre todo en el artículo, el tema de la confianza y la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Yo creo que este es un tema central, porque más allá de los círculos de especialistas, la idea que se tiene de cómo trabaja el Ejecutivo o el Congreso o el propio Poder Judicial o los órganos autónomos o lo que ustedes gusten y manden, es una idea que no se hace cargo ni de las tareas que tienen encomendadas esas instituciones, ni de los grados de dificultad para atender las encomiendas. Si uno lee, yo les sugiero mucho que lean el artículo del ministro Saldívar que está en Nexos, se dará cuenta del listado de asuntos que ha procesado y que ha resuelto la Corte. Y si uno se acerca a eso, se da cuenta, como él lo ha expuesto ahora, de la contribución que la Corte ha hecho en asuntos centrales para la vida, iba a decir política, no, para la vida a secas dentro de la sociedad mexicana. Ya lo ha dicho él, por ejemplo, en materia penal, todas estas nociones que nosotros teníamos prácticamente pues, borradas de nuestro radar, como son el debido proceso, como no a la tortura, como el hecho de que los inculpados sean presentados a la mayor brevedad posible al Ministerio Público, como el hecho de que existe una asistencia consular a aquellos que están siendo procesados fuera. Todas esas nociones, todos esos conceptos que arman toda una idea de cómo debe impartirse la justicia, realmente se han socializado, como bien señalaba el ministro, a partir de resoluciones de la Corte. No voy a repetir lo que han hecho en materia familiar, lo que han hecho en relación a los niños, etcétera, etcétera. Los mandaría, digamos, les sugeriría que vieran el artículo. Y sin embargo me pregunto, ¿por qué fuera de un cierto círculo relativamente estrecho esto no se conoce?
Y yo creo que en ese terreno, no solo la Corte, sino las diferentes instituciones estatales tienen un déficit. Todas son juzgadas, todas son maltratadas, pero es muy probable que incluso quien las maltrata y las juzga no sepan siquiera lo que hace. Es decir, hay un malestar instalado que inercialmente se dirige hasta las instituciones del Estado mexicano. Y creo que dado que la confianza o la credibilidad no se puede decretar, dado que la confianza no aparece de la noche a la mañana, dado que la confianza es una auténtica construcción social, pues es necesario como un esfuerzo de pedagogía extra y una política de las instituciones estatales hacia los medios y hacia las instituciones educativas. Yo creo que si las instituciones educativas y los medios no hacen un seguimiento puntual, por supuesto crítico, pero al mismo tiempo informativo de lo que hacen las instituciones estatales, difícilmente vamos a poder revertir esa desconfianza en las mismas. Por supuesto, para ganarse la confianza hay que tener pues, una hoja de resoluciones, en este caso, que acredite, pero cuando uno ve lo que ha hecho la Corte, y hasta donde yo alcanzo a ver, lo poco que ha impactado en ciertos círculos de opinión, vale la pena preguntarse cuál debe ser la contribución de la escuela y de los medios en ese proceso. ¿Por qué? Esto creo que lo he repetido mucho, porque la confianza se construye micra a micra, pero se destruye en un solo momento y se retrocede en kilómetros. Pongo un ejemplo, solo un ejemplo, que tiene que ver con el Poder Judicial, aunque no directamente con la Corte. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, este tribunal se creó en 1996. ¿Qué había sucedido antes de este tribunal? Algunos de ustedes recordarán las famosas concertasesiones. ¿Qué eran los concertasesiones? Agudos problemas postelectorales que una vez que estallaban, daba la impresión que no tenían una vía para su solución. Que había una intervención del Poder Ejecutivo, un proceso de negociación política. ¿Cuál era la cara buena de la concertación? Que se desactivaba un conflicto. ¿Cuál era la cara mala? Pues que cada vez el desprestigio de las instituciones electorales era mayor. Es decir, porque si al final todo se podía resolver con una negociación por fuera de los cauces que estaban marcados por la Constitución y la ley, pues aquellos tribunales y aquella autoridad electoral, pues cada vez veía cómo su prestigio iba haciéndose nada. Entonces tenía una cara positiva y una muy negativa. Bueno, cuando se instala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto muy poca gente lo recuerda, hubo 10 años consecutivos en que todos los conflictos preelectorales y postelectorales se resolvieron por la vía del tribunal, todos. En algunas resoluciones, quien fue afectado seguramente rechinó los dientes, pero la resolución fue acatada, hasta que estalló el conflicto postelectoral del 2006, con su secuela. Lo uso solo para ilustrar la complejidad de ir construyendo confianza, es decir, 10 años, y de repente, en un solo caso, claro, es un caso súper espectacular que polarizó al país, etcétera, etcétera, en un solo caso lo construido se erosionó de manera significativa. Entonces, este tema de la confianza que el ministro ha puesto sobre la mesa, yo creo que es uno de los grandes, de los grandes asuntos. Tercero, el tema de los derechos. Yo digo que hay de derechos a derechos. Voy a tratar de explicarme. Hay derechos que para ejercerlos basta con que las instituciones del Estado no hagan nada. Por ejemplo, el derecho a organizarse. Si las instituciones estatales no interfieren, pues los individuos se pueden organizar y adelante. Cuando hablamos de libertad de expresión, lo que uno pide sobre todo es que no haya esa interferencia, y si no hay esa interferencia, pues la libertad de expresión puede correr. Pero hay derechos que requieren
de recursos financieros, humanos y materiales para hacerse realidad. Y aquí, más que una afirmación, lo que quiero hacer es una pregunta y poner un tema sobre la mesa, ejemplificando de la siguiente manera. Yo acompañé a Gire en un litigio que ellos llaman estratégico, que es el de un trabajador del Seguro Social que quería que su hijo recibiera, digamos, la prerrogativa de una guardería. ¿Por qué? Porque la ley del Seguro Social dice que ese derecho es para las madres aseguradas, para los viudos, para los divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio. Pero ¿qué sucede con un hombre que está en el Seguro Social, que su mujer no está en el Seguro Social? Pues no entra dentro de esta categoría. Entonces, cuando se fue ante el Seguro Social dijo, no tiene usted derecho. Mi ley dice pues, que no lo haga. Gire y esta persona litigaron, y eso era, digamos, su objetivo. Y el asunto llegó a la Corte. Y la Corte, creo que con muy buen tino, le dio la razón al trabajador. Y seguramente el trabajador pues, pudo beneficiarse, sobre todo su hijo, de la guardería. Sin embargo, el problema es el siguiente. En 2015 existían 1,386 estancias infantiles del IMSS que atendían a cerca de 200,000 niños. Y se proyectaba que para ese mismo año iba a haber 25,000 nuevos lugares, pero en la lista de espera estaban 150,000 niños. No sé si me explico. Yo creo que el seguro contestó de acuerdo a su ley. El trabajador que no se podía beneficiar hizo lo correcto. Gire al acompañarlo también. La Corte, sin duda, porque consagró el derecho, pero ahora ¿cómo le hacemos? Es decir, el Seguro Social, si quiere atender a todos esos niños, pues necesita de recursos multiplicados, no solo económicos, sino de una infraestructura material, que se llaman guarderías, y de personal capacitado, porque no estamos hablando estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, introducir esa dimensión también en el debate, porque sin duda alguna, lo que ha hecho la Corte a mí me parece correcto, pero quizá lo otro es cómo se incide sobre los presupuestos, para que esos derechos que están consagrados, pues puedan ejercerse realmente. Ahora, solo para, como se dice vulgarmente, para darle sabor al caldo, quiero meter dos asuntos que creo que son interesantes en sí mismos. Uno, el tema, porque viene más en el texto que ahora en la exposición, el tema de la paridad en la postulación de candidatos a los cargos electivos. Yo por supuesto que estoy a favor de la paridad y de las acciones afirmativas, pero ese no es el tema. El tema es cuándo resulta pertinente establecer cuotas, en el entendido que las diversas formas de votación hácense, desde mi punto de vista, posible o no el establecimiento de cuotas. Pongo un ejemplo más que pedestre. A nadie se le ocurre cuotas para elegir al presidente de la República. Es un cargo, y dado que hasta donde sabemos los humanos no se les puede dividir, pues es para uno o para otro. Por supuesto que ahí donde hay listas para el Poder Legislativo, es fácil y natural establecer cuotas. Incluso eso tiene una larga historia. Ustedes acuérdense, primero aparecía en la ley electoral, decía, los partidos políticos harán un esfuerzo, algo así, por incorporar el 30% de candidaturas, es decir, ni siquiera obligatorio. Luego se hizo obligatorio, 70-30, donde colocaban a las mujeres en los últimos lugares o de reservas. Luego, gracias a una iniciativa de la entonces consejera Jacqueline Pechard, se estableció que tenían que ser
en cada 3 por lo menos aparecer uno. No voy a hacer el cuento largo, hoy tienen que ser mitad y mitad y uno y uno, uno y uno. Perfecto. ¿Por qué se puede? Pues porque es una lista. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a elegir ayuntamientos? Los ayuntamientos, ¿qué son? Pues se parecen más al caso presidencial. Pero no, este tipo de resoluciones han obligado a que si un partido tiene en León, Guanajuato, Irapuato, hombres, tenga que poner en Celaya y en Salamanca mujeres. No, esta resolución tuvo una muy buena acogida, porque curiosamente, digo yo, con una lógica mala, se llegó a un resultado venturoso. Pero creo que la lógica, desde mi muy particular punto de vista, es incorrecta, porque hay cargos en donde la representación, las acciones afirmativas no caben. Pero bueno, eso es como una nota a pie de página. Y la otra, que es en materia de libertad de expresión. Yo creo que ahí la Corte ha sido muy sólida, muy robusta, y en efecto lo que ha intentado, y creo que lo ha logrado, es fortalecer la libertad de expresión. Ahora, mi pregunta es la siguiente, es una pregunta que yo traigo zumbando desde hace muchos años. ¿Cómo se defiende uno, ciudadano del común, de la calumnia o de la difamación? Y creo que esa otra parte está insuficientemente desarrollada en general, en México. O sea, yo sé que está tipificada la calumnia, pero la verdad, la otra fórmula que sería el derecho de réplica, es un derecho que está sujeto a la buena o mala voluntad de los operadores de los medios. En la prensa hay alguna posibilidad de que la réplica sea atendida, alguna, depende del director en cada caso, pero en la televisión o en radio, el derecho de réplica es prácticamente inexistente. Y el problema, como sabemos, es que en el ejercicio de la libertad de expresión, el abuso, ¿no?, se puede, pues, erosionar, vulnerar el prestigio, la fama pública de las personas. Y a veces me da la impresión que en México seguimos pensando que los únicos daños que puede recibir uno son físicos o patrimoniales, pero no a la fama pública. Es decir, si a uno lo golpean o a uno lo matan, pues nadie discute que ahí hay un daño. Si a uno lo roban, le hacen un fraude, también. Pero si a uno lo difaman o lo calumnian o le inventan algo en los medios, da la impresión que hay una tolerancia social enorme a nombre precisamente de la libertad de expresión y a que no queremos aparecer como si estuviéramos vulnerando la libertad de expresión. Y creo que todos sabemos o deberíamos de saber pues, que no hay libertades absolutas y que no puede haber libertades absolutas por una simple y sencilla razón, porque hay otros con los cuales convivimos. Y en el ejercicio de nuestros derechos o libertades podemos ofender o perjudicar o agredir a un tercero. Esos eran dos puntos que quería poner. Y ya terminando, el ministro al final dijo algo que me llamó la atención y que incluso me gustaría que desarrollara más, que es el tema de la austeridad dentro de la Corte. Yo creo que algo que ha dañado el prestigio de la Corte es la imagen, no sé si corresponde a la realidad o no, pero la imagen de que es un poder, digamos, desmedido en el uso de los recursos, públicos. Y yo creo que una política orientada en ese sentido, tal como lo dijo el ministro, en el sentido de la austeridad republicana, yo creo que sí podría beneficiar y fortalecer la imagen pública de la Corte, que a final de cuentas, pues yo digo que es un objetivo loable. Necesitamos una Corte que haga lo que está haciendo la Corte, que se sepa
lo que está haciendo la Corte, para que al final esa Corte, como el ministro lo dijo, pues sea una especie de ancla de la vida política y de la vida social toda. Muchas gracias.